En un pueblo pobre y olvidado, mi hermana Elena fue marcada como si fuera una maldición viviente. La llamaron monstruo, la señalaron como impura, y nadie quiso escucharla. Pero lo más terrible no fue la muerte que le dieron, sino la culpa que dejó atrás. Porque después de todo, el verdadero monstruo nunca fue ella. Y esta noche, voy a contarles por qué. Mi hermana se llamaba Elena. En aquel pueblo pobre y perdido, bastaba con mencionar su nombre para que la gente torciera la boca y bajara la voz, como si estuvieran hablando de algo repugnante y maldito. Nadie la llamaba por su verdadero nombre. Para todos, ella era la mujer cabra. Los viejos decían que había nacido con la mala estrella de volver locos a los hombres. Algunos incluso aseguraban que una muchacha como ella, desde la cuna, ya traía desgracia, primero al futuro marido, luego a sus padres, y al final a cualquier hombre que se cruzara en su camino. La miraban caminar, le estudiaban la barriga, los ojos, la forma de moverse, y sentenciaban como si fueran adivinos que Elena había nacido con un destino impuro. Pero solo yo sabía la verdad. Antes de que todo ocurriera, Elena no era ningún demonio ni ninguna criatura maldita. Era solo una muchacha común. Sí, era hermosa, pero no de esa manera vulgar y provocadora con la que la acusaban. Su belleza era callada, serena, como una flor silvestre creciendo al borde del campo. Tenía los ojos oscuros y profundos, y cuando sonreía, las comisuras de sus labios se curvaban apenas, con una dulzura capaz de calmar a cualquiera. Desde que éramos niñas, Elena siempre me dejaba la mejor parte de la comida, hacía por mí los trabajos más pesados y era la única en la casa que me abrazaba cuando me regañaban. Si alguna vez conocí la ternura, fue gracias a ella. Nuestra familia era tan pobre que cada día había que calcular cuánto arroz quedaba, si alcanzaría el pasto para los cerdos y si el techo resistiría otra temporada de lluvias. Mi padre, Ramón, era un hombre violento y obsesionado con las apariencias. Mi madre, Teresa, vivía inclinando la cabeza ante él, pero cuando explotaba, descargaba su rabia sobre nosotras. Para ellos, haber tenido 2 hijas era casi una humillación. En nuestro pueblo, una casa sin hijos varones era motivo de burla para toda la vida. Por eso Elena creció escuchando reproches. Mi padre decía que era una carga. Mi madre repetía que, al menos, algún día debían casarla bien para recuperar lo invertido en criarla. Y aún así, Elena seguía siendo quien se paraba delante de mí cada vez que alguien levantaba la mano. Todo cambió aquel día de lluvia. Desde la mañana caía una llovizna gris y fría. Los caminos del pueblo estaban llenos de barro. Elena había salido temprano a cortar pasto. Cerca del mediodía, un alboroto sacudió la aldea. Se oyeron gritos cerca de la cerca del camino, y la gente salió corriendo como si fuera una fiesta. Yo estaba en casa limpiando verduras y corrí detrás de todos. Entonces la vi. Elena estaba en medio del camino empapada de pies a cabeza. El cabello se le pegaba al rostro y la ropa mojada se le adhería al cuerpo. En la mano llevaba una hoz para cortar hierba, y en la hoja todavía había sangre. Frente a ella estaba Tomás, un hombre cojo que vivía solo al final del pueblo. Se sujetaba el brazo herido y gritaba que Elena había querido matarlo. La gente formó un círculo a su alrededor en cuestión de segundos. Tomás, jadeando, señaló a mi hermana y dijo que ella había intentado seducirlo. Contó que, bajo la lluvia, Elena había pasado delante de él con una blusa delgada, fingiendo fragilidad para llamar su atención. Según él, como no cayó en su trampa, ella se enfureció y lo atacó con la hoz. Yo todavía recuerdo el rostro de Elena en ese momento. Temblaba tanto que apenas podía sostener el mango.
Tenía los labios morados de frío y de miedo. Con la voz rota, explicó que Tomás era quien había intentado abusar de ella. Dijo que la había arrinconado junto al pasto, que fingió ayudarla y luego la empujó contra un montón de paja para taparle la boca. Si ella no hubiera alcanzado la hoz, la que habría quedado destruida no sería su brazo, sino ella. Pero nadie quiso creerle. Para aquella gente, la palabra de un hombre valía más que la de una muchacha joven y hermosa. Nadie preguntó por qué Elena lo perseguía con el arma si no había pasado nada. Nadie quiso saber por qué tenía la ropa rota, el cabello deshecho o las muñecas marcadas como si la hubieran sujetado con fuerza. Solo la miraban con un brillo cruel en los ojos, como si por fin hubieran encontrado la prueba de algo que deseaban creer desde hacía tiempo. Entonces Tomás dijo una frase que jamás olvidaré. Señaló el vientre de Elena y soltó, con una sonrisa asquerosa, tiene el ombligo redondo. Las mujeres así nacen para volver locos a los hombres. Si hoy no consiguió seducirme, por eso se volvió contra mí. Bastó esa sola frase para incendiar al pueblo entero. Desde ese día, la vida de Elena quedó destruida. Las mujeres la miraban con horror y satisfacción. Los hombres fingían desprecio, pero la observaban a escondidas con ojos sucios. Mi padre ni siquiera preguntó qué había pasado. Le arrancó la hoz de la mano, la abofeteó delante de todos y la tiró al barro. Después pidió disculpas a Tomás y prometió pagarle el tratamiento para salvar el honor de la familia. A partir de entonces, Elena dejó de salir. Pasaba los días encerrada, haciendo las tareas de la casa en silencio, y por las noches lloraba tan bajo que parecía pedir perdón hasta por su propio dolor. Pero ni siquiera así la dejaron en paz. Una tarde, Diego, el muchacho culto al que todos admiraban por haber estudiado en la ciudad, trepó el muro de nuestra casa y acorraló a Elena en el patio. Cuando yo lo sorprendí, me lancé sobre él con una escoba y logré echarlo. Pero Elena, en vez de abrazarme, me apretó la muñeca y me dijo temblando, Lucía, te pedí que no te mezclaras conmigo delante de los demás. ¿Y si empiezan a pensar que tú también eres como yo? Fue en ese instante cuando entendí que lo más monstruoso de aquel pueblo no eran los espíritus ni las maldiciones, sino el corazón de la gente. Yo creía que lo de Diego trepando el muro de nuestra casa ya había sido demasiado. Me equivocaba. Aquella tarde, después de que él se fue, Elena se quedó sentada en el borde de la cama, encogida sobre sí misma, con los brazos rodeando las rodillas. Le temblaba el cuerpo como a alguien que acabara de salir de una fiebre terrible. Yo me senté a su lado, queriendo consolarla, pero no sabía ni por dónde empezar. En la habitación apenas se oía el viento colándose por las rendijas y su respiración entrecortada. Le dije que no tuviera miedo, que si Diego volvía a acercarse, esta vez yo me enfrentaría a él aunque me costara la vida. Pero Elena solo negó con la cabeza. El cabello mojado le caía sobre las mejillas pálidas. Se mordía las uñas hasta hacerse sangre y miraba al vacío con unos ojos apagados, como si una parte de su alma ya no estuviera allí. Ella murmuró que todo pasaría, que la gente del pueblo olvidaba rápido, que si se quedaba dentro de casa, sin hablar con nadie y sin dejarse ver, tarde o temprano la tormenta se calmaría. Yo sabía que se estaba engañando. En aquel pueblo nadie olvidaba aquello que le permitía sacar afuera la parte más cruel de sí mismo. Cuando una persona era elegida como blanco de los rumores, de la envidia y de la suciedad que otros llevaban dentro, la multitud se aferraba a ella hasta destruirla. Y Elena, desde el día en que Tomás la señaló, se había convertido en ese sacrificio. Todavía no habíamos cenado cuando de pronto estalló un grito agudo en el patio. Yo me sobresalté. Elena se quedó rígida como piedra. Bastó oír aquella voz para reconocerla al instante,
era Marta, la madre de Diego. Marta era famosa por su lengua venenosa. Había criado sola a Diego y lo consideraba un tesoro único, superior a todos los demás muchachos del pueblo. Como él había pasado unos años en la ciudad, llevaba gafas y hablaba con palabras rebuscadas, ella estaba convencida de que su hijo era un hombre instruido, casi un sabio. Para Marta, cualquiera que se atreviera a tocarlo estaba tocando lo más sagrado de su vida. Su voz atravesó el patio como un cuchillo raspando el techo. ¿Dónde está esa bruja que salga ahora mismo? Se atrevió a embrujar a mi hijo y hoy voy a arrancarle la piel. El corazón se me subió a la garganta. Me acerqué a la ventana y miré por una rendija. El patio estaba lleno. No solo había venido Marta, casi medio pueblo estaba allí. Bajo la luz gris de la tarde, todos mostraban el mismo rostro, una mezcla de curiosidad, ferocidad y deseo de presenciar un castigo. En medio de la multitud estaba Diego. Se hallaba sentado en una silla de madera con ruedas, como si fuera mitad carro y mitad trono. Su cuerpo se sacudía por espasmos, tenía la cabeza torcida, los labios deformados y los ojos en blanco, como si algo lo hubiera poseído. Cada vez que se estremecía, Marta lo abrazaba y lanzaba lamentos diciendo que Elena le había echado un mal. Si aquello hubiera ocurrido antes, tal vez yo también me habría asustado. Pero apenas unas horas antes lo había visto sano, trepando el muro de nuestra casa y tratando de tocar a mi hermana. Esa escena no me dio miedo. Me dio asco. Elena estaba detrás de mí, blanca como el papel. Entonces me tiró suavemente de la mano y me susurró: Lucía, escóndete. No nos quedó otra opción que meternos dentro del armario del rincón. En cuanto cerramos la puerta, nos envolvieron la oscuridad y el olor a madera húmeda. El espacio era tan estrecho que podía oír el corazón de Elena golpeando con fuerza, desordenado, como si fuera a romperse dentro de su pecho. Afuera, los golpes en la puerta se hicieron más violentos. Insultos, murmullos, risas bajas y voces agitadas se mezclaban en un ruido salvaje. Y aún así, Elena me abrazó. Sus manos estaban heladas, le temblaban sin control, pero aún así me sostuvo con la misma firmeza con la que lo hacía cuando yo era niña. Pegó la boca a mi oído y murmuró: No tengas miedo, estoy aquí. Se me cerró la garganta. Desde siempre había sido así. Cuando Ramón llegaba borracho y fuera de sí, Elena me escondía detrás de ella. Cuando Teresa me llamaba inútil y estorbo, Elena me tapaba los oídos para que yo no escuchara todo el veneno. En aquel armario, por primera vez, entendí que mi hermana no era de hierro. No era invencible. Era solo una muchacha delgada, acorralada por un pueblo entero, una chica que también tenía miedo, que también sentía dolor, que también estaba al borde de romperse. Lo único es que siempre había elegido ponerse delante para que yo pudiera seguir respirando. Afuera, Marta volvió a gritar: Está escondida en la casa. Saquen a esa zorra embrujada ahora mismo. Otra mujer añadió: Ya lo había dicho. Una mirada como la suya no puede traer nada bueno. Un hombre intervino: Hay que sacarla. No podemos dejar a una cosa así viviendo entre nosotros. Cada palabra se me clavaba en el pecho como un clavo ardiendo. Elena me apretó más fuerte, como si quisiera mantenerme allí, lejos de aquella jauría. Pero entonces me golpeó una idea terrible: ¿a quién estábamos esperando? A nuestros padres. Elena seguía creyendo que, si Ramón y Teresa volvían, tal vez todo mejoraría. Pero en mi cabeza aparecieron una tras otra las escenas de días atrás, mi padre abofeteándola delante de todos, pidiéndole perdón a Tomás, mi madre cruzada de brazos mientras la llamaba vergüenza de la familia. Si ellos regresaban ahora,
¿realmente iban a protegerla o serían los primeros en arrastrarla afuera para salvar las apariencias? Sentí un frío brutal dentro del cuerpo. No podía seguir escondida. Elena debió verlo en mis ojos, porque me agarró la muñeca y me suplicó en voz baja. No salgas, Lucía, son capaces de cualquier cosa. Te lo ruego. La miré en la oscuridad y comprendí algo que hasta entonces me había negado a aceptar: si esa noche seguía escondiéndome detrás de ella, la perdería para siempre. Aparté con cuidado su mano y le dije, intentando sonar tranquila: te buscan a ti, no a mí. Saldré primero. Si tú te quedas aquí, no te encontrarán. Abrí la puerta del cuarto y, apenas di un paso, oí cómo empujaban desde fuera. La puerta principal temblaba. Respiré hondo y corrí el cerrojo. En cuanto se entreabrió, Marta irrumpió como una tormenta. Me agarró del cabello y me echó la cabeza hacia atrás con tanta fuerza que sentí que el cuero cabelludo se me desgarraba. Me escupió en la cara su aliento agrio mientras gritaba: ¿dónde está Elena? Haz salir a esa bruja. Apenas podía ver del dolor, pero aún así respondí: mi hermana ya no está aquí. ¿Qué más quiere? Antes de que pudiera golpearme, Diego gimió detrás de ella. Volvía a sacudirse en la silla, fingiendo debilidad. Marta lo señaló para que todos lo vieran y gritó que, después de pasar frente a nuestra casa, su hijo había regresado poseído. Lo miré fijamente y reconocí en sus ojos ese brillo venenoso y satisfecho. Estaba convencido de que ya nos había llevado al borde del abismo. Entonces el miedo dentro de mí se convirtió en rabia. Me solté de Marta y avancé tambaleándome hasta Diego. Sin decir una sola palabra, le aplasté con todas mis fuerzas los dedos del pie. Él soltó un alarido espantoso, se levantó de un salto y quedó de pie sobre ambas piernas. Todo el patio enmudeció. Yo lo señalé y dije: así que un poseído también sabe apartar el pie. La primera grieta apareció en la mentira. Marta se quedó petrificada unos segundos y luego empezó a balbucear que el mal se había alterado. Pero Diego se recompuso enseguida. Levantó la cabeza, ajustó sus gafas y, con una voz lenta y calculada, dijo que lo había tocado no era un espíritu común, sino la energía oscura de una criatura que aún no terminaba de tomar forma. Después afirmó que aquella tarde, al pasar por nuestro patio, había visto con sus propios ojos algo aterrador. A Elena, le estaban creciendo unos cuernos. El patio entero estalló en murmullos. Algunas mujeres retrocedieron persignándose. Otras miraron hacia la casa como si esperaran ver a Elena salir convertida en bestia. Yo grité que estaba mintiendo, pero Diego ya había empezado a tejer una historia peor que todas las anteriores. Dijo que Elena no era una mujer normal, sino una mujer cabra, una criatura que vivía entre los humanos hasta cumplir 20 años, momento en que mudaba de forma. Aseguró que en pocos días ella llegaría a esa edad y que entonces necesitaría carne para conservar su apariencia humana. Según él, esos seres embrujaban a los hombres antes de devorarles la vida. Nadie le creyó porque tuviera pruebas. Le creyeron porque querían creerle. Necesitaban una excusa para odiar a Elena sin remordimientos, una explicación que volviera legítima toda la crueldad que ya llevaban tiempo sintiendo hacia ella. Marta alzó la barbilla, orgullosa, como si su hijo fuera el único capaz de salvar a todos. Se los dije. Mi Diego sabe más que cualquiera de ustedes. Si él dice que esa cosa es un demonio, entonces lo es. Un hombre preguntó con voz temblorosa qué debían hacer. Diego respondió como si dictara una sentencia. Hay que encerrarla. 1 mes entero sin carne ni pescado, para debilitar su naturaleza. Después habrá que someterla con sangre de perro negro. Si no lo hacemos, cuando termine de transformarse,
traerá la desgracia sobre todo el pueblo. Aquellas palabras cayeron como una orden. Algunos hombres avanzaron hacia la entrada. Yo retrocedí corriendo a la cocina, agarré el cuchillo de cortar leña y volví a colocarme frente a la puerta con las dos manos temblando. Que dé un paso el que se atreva. Mi voz salió ronca, quebrada, pero por un segundo todos se detuvieron. Entonces la multitud se abrió y vi llegar a mis padres. Ramón venía delante, con la cara roja por el alcohol. Teresa entró detrás de él, mirando a todos lados, pendiente de cada gesto de los vecinos. Yo creí, aunque fuera por un instante, que mi padre preguntaría qué había pasado. Pero no. Lo primero que apareció en su rostro no fue preocupación, sino furia. Furia porque había encontrado la casa rodeada. Furia porque su vergüenza estaba a punto de hacerse aún más grande por culpa de una hija. Marta corrió a contar su versión. Diego, detrás de ella, fingió debilidad y dijo que Elena había mostrado su verdadera forma, que él solo quería ayudar a nuestra familia, que si no actuaban pronto mi hermana acabaría matando a alguien. Yo negué con desesperación. No. Está mintiendo. Diego fue quien no me dejó terminar. Ramón se abalanzó sobre mí, me arrancó el cuchillo y me arrojó a un lado como si fuera un saco vacío. Caí contra el escalón de la puerta y me quedé sin aire. Luego lo vi inclinar la cabeza ante todos, disculparse y prometer que, si Elena estaba embrujada de verdad, él mismo se encargaría de ella para no arrastrar a la familia al desastre. En ese momento sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me arrastré hacia él, lo abracé por las piernas y lloré. Papá, ella no hizo nada. Son ellos los que quieren hacerle daño. Ramón me miró con una frialdad peor que la de un extraño y me apartó de una patada. Me gritó que me callara, que solo una hija inútil se atrevía a provocar semejante escándalo por defender a otra igual de vergonzosa. Teresa no me protegió. Al contrario, me llamó descarada por apuntar con un cuchillo a la gente del pueblo y dijo que criarme había sido una humillación. Todo empezó a dar vueltas ante mis ojos. Vi a Diego esconderse detrás de su madre con una sonrisa apenas dibujada. Vi a la multitud acercarse como buitres que por fin han olido un cadáver. Vi a mi padre avanzar hacia el cuarto donde Elena estaba escondida. Y entonces la vi a ella. Elena salió de la oscuridad con el rostro blanco y los ojos llenos de terror. Corrió hacia mí. Esa fue la última imagen que recuerdo antes de que un golpe me apagara la mente. Lo último que oí no fue la voz de mis padres ni la de la multitud. Fue la voz de Elena llamándome por mi nombre. Y después, todo se volvió negro. Cuando desperté, lo primero que sentí fue un dolor punzante que me recorría desde la nuca hasta la espalda. Estaba tirada sobre el suelo helado de la casa. Afuera, en el patio, ya no se oía nada. No quedaban voces, ni insultos, ni el sonido de Elena llamándome por mi nombre. Me incorporé de golpe. La habitación estaba a oscuras, la puerta abierta de par en par, y todo alrededor parecía revuelto, como si una tormenta de manos violentas hubiera arrasado la casa. Corrí de un lado a otro llamando a mi hermana, pero nadie respondió. Solo cuando salí al patio vi a mis padres entrar por la puerta principal, conversando con una tranquilidad insoportable, como si no hubiera ocurrido nada grave. Ramón parecía incluso aliviado. Teresa ni siquiera intentaba disimularlo. Ya te lo dije, murmuró ella con fastidio. Un hijo vale más que una hija. Menos mal que Diego aceptó ayudarnos. Si no, esa muchacha habría seguido avergonzando a esta familia. Ramón soltó un gruñido y añadió. Dijo que había que encerrar a Elena una temporada para limpiarla de todo eso. Mejor así. Al menos dejará de salir a causar problemas. Me quedé helada.
El pueblo entero se había llevado a mi hermana y, en boca de ellos, aquello se convertía apenas en encerrarla un tiempo. Nadie preguntaba si tenía miedo, si la habían golpeado, si estaba herida o llorando. Para ellos, Elena ya no era una hija ni siquiera una persona. Era solo una molestia que debía resolverse cuanto antes. Corrí hasta ponerme frente a ellos. ¿Dónde está Elena?, pregunté con la voz rota. Teresa frunció el ceño como si yo la estuviera molestando por una tontería. ¿Y para qué quieres saberlo? Vete a dormir. Mañana hay que levantarse temprano. No me moví. ¿Dónde la encerraron? Ramón me cruzó la cara de una bofetada. Deja de meterte en asuntos de adultos. Pero yo seguí ahí, bloqueándoles el paso. Y en ese preciso momento lo entendí con una claridad brutal: si volvía a callarme, Elena iba a morir de verdad. Mi padre me agarró del brazo, me arrastró dentro de la casa y me lanzó al suelo como si yo también fuera un animal. Esa noche no dormí. Esperé a que ambos empezaran a roncar y, cuando por fin todo quedó en silencio, me escabullí por la ventana para salir a buscarla. La busqué durante días. De día seguía haciendo las tareas de siempre: cargar agua, cortar pasto, dar de comer a los cerdos, barrer el patio. De noche recorría callejones, golpeaba puertas, escuchaba rumores, intentaba seguir cualquier rastro. Pero lo único que recibía eran miradas de desprecio, frases secas para dejarme o un silencio duro como piedra. Todo el pueblo sabía dónde estaba Elena. Simplemente, nadie quería decírmelo. Pasó una semana y yo ya sentía que iba a enloquecer. Entonces, una tarde, Tomás apareció frente a la casa. Llevaba todavía el brazo vendado y caminaba cojeando como siempre. Se quedó quieto junto a la entrada, con una incomodidad extraña en el rostro, como si estuviera haciendo algo que lo avergonzara. Nada más verlo, quise echarlo. Pero habló en voz baja. Elena está en el templo abandonado del lado este del pueblo. No respondí. Tomás bajó la mirada y soltó un suspiro. Créeme o no, da igual. Lo de aquel día, fue culpa mía. Estuve a punto de reírme en su cara. Que dijera fue culpa mía después de todo lo ocurrido me resultaba más repugnante que cualquier insulto. Aún así, memoricé el lugar. Cuando cayó la noche, fui sola hacia el este. El templo estaba oculto detrás de un terreno baldío, con la hierba creciendo más allá de las rodillas. Una esquina del tejado se había derrumbado, las paredes estaban agrietadas y la puerta de madera casi podrida colgaba torcida. Todo aquel sitio desprendía un frío muerto, una sensación que hacía que cualquiera quisiera apartarse. Pero a esas alturas, yo ya no sabía lo que era el miedo. Apenas me acerqué, oí voces. Era Diego. Me escondí tras un muro roto y miré por una rendija. A la luz temblorosa de una lámpara de aceite, vi a Elena atada en un rincón del templo. Hacía poco más de una semana que no la veía, y ya parecía otra persona. Estaba muchísimo más delgada. La ropa, sucia y rota. El cabello, pegado a la cara. En las muñecas y en los tobillos tenía marcas oscuras de las cuerdas. Pero lo peor no era su cuerpo. Lo más terrible eran sus ojos, vacíos, consumidos, como si la hubieran desgastado hasta dejarla sin fuerzas para resistirse. Diego estaba de pie frente a ella, sereno, casi satisfecho, como quien contempla el resultado perfecto de una crueldad largamente planeada. Le sujetó la barbilla a Elena y la obligó a alzar el rostro. Al final has acabado así, murmuró. Ella no respondió. Diego sonrió con desprecio. Antes eras muy orgullosa, ¿verdad? Yo me fijé en ti, y eso ya era una suerte para una como tú. Pero te atreviste a evitarme,
y encima dejaste que esa niñita de Lucía me humillara. Luego se inclinó un poco más, y su voz se volvió aún más fría. ¿Sabes por qué todo el pueblo me cree? Porque basta con que yo abra la boca. En cambio tú, aunque te pongas de rodillas, no consigues que nadie escuche una sola palabra. Afuera, escondida en la sombra, yo temblaba. Siempre había sabido que Diego era un hombre cruel. Pero en ese momento entendí que no quería solo poseer a mi hermana. Quería romperla. Quería verla reducida, deshecha, destrozada poco a poco para alimentar su orgullo enfermo.